Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. Lorenzo, ¿por qué crees tú que el gobierno ha centrado alguna de sus críticas o ha, digamos, señalado a Empresa Polar de tener alguna responsabilidad en lo que está pasando con los temas de abastecimiento y otros problemas económicos del país? Una gran incógnita, una gran mentira y una gran incógnita. Yo la verdad es que no entiendo cómo los que somos y resolvemos temas asociados a la producción nacional, lo hecho en Venezuela, con marcas venezolanas que prefieren los venezolanos, somos los malos de la partida. Los que hemos invertido, reinvertido, confiado en el país, independientemente de cómo piense la gente. Nosotros nos hemos ocupado de trabajar duro. Tenemos 75 años, no son 2 días. 75 años y hemos pasado por todo tipo de vicisitudes y siempre hemos estado aquí y continuaremos aquí apostándole al país. Pero es sorprendente cuando realmente uno ve ataques, discriminación absolutamente infundada. Llegó el momento de abrazar a la empresa privada. Llegó el momento en que todos tengamos, digamos, parte de la responsabilidad de poder aportarle soluciones al país. No hay ningún país del mundo que sin la participación vigorosa de la empresa privada pueda salir adelante. ¿Por qué no tratamos un poco lo que hacen nuestros amigos del ALBA? Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que tienen sectores privados vigorosos. Yo voy a esos países, me invitan, he participado con empresarios, con personas del gobierno inclusive, donde ven efectivamente una relación más allá de la política, donde la economía, el sector empresarial tiene un espacio fundamental en la construcción de un país. Entonces, hemos probado muchas cosas por muchos años, ¿por qué no probamos otra? Que es efectivamente la convocatoria sincera, real, y las condiciones en un marco legal y regulatorio que exista y que existe en el país, porque está en la Constitución, el derecho que tenemos los empresarios a dedicarnos con nuestra inventiva y nuestras capacidades a hacer lo que mejor podamos hacer, desde el pequeño empresario hasta el emprendedor, hasta el que quiere ser mediano y grande, porque todo el mundo aspira a crecer. Y solamente se crece cuando hay una visión de largo plazo, cuando hay compromiso y hay reinversión. Entonces, ya está bueno, está satanizando al sector privado que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos de lo que está ocurriendo en Venezuela, sino es todo lo contrario. Somos parte de la solución. ¿Por qué no hablar, digamos, de un modelo distinto que tenga que ver con eso? Ya son 13 años de controles. ¿Tú haces guerra económica? Ninguna, vale, ninguna, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo lo que soy es parte de la solución y trabajo muy duro para llevarle soluciones a los venezolanos. Y ¿Existe guerra económica, tú crees? no existe nada parecido a esa palabra. Utilizar términos que tengan que lo que tenemos es una economía enferma, una economía en crisis, una economía que realmente no ha sido atendida ni le ha dolido lamentablemente a las autoridades para llevar adelante un proceso de sinceración de lo que está ocurriendo. Y seguir hablando en esos términos y seguir etiquetando las cosas como con etiquetas es algo sumamente lamentable y peligroso, porque el ciudadano a pie lo está sufriendo. Y es irresponsable seguir, digamos, con un discurso de ese tipo y seguir además acusando al que no tiene responsabilidad, sino al que tiene, digamos, de alguna forma las soluciones para poder contribuir y ayudar y que estamos dispuestos el sector empresarial a hacerlo. Entonces, ¿por qué no cambiar ese disco rayado? ¿Por qué de alguna forma seguir con lo mismo? ¿Por qué no entender que el sector privado y una economía requiere de la inventiva, el emprendimiento, la capacidad de que las empresas podamos llevar adelante nuestra gestión, que los agricultores que tiene el campo venezolano, que son extraordinarios, tienen conocimientos técnicos, viven su tierra, tienen, digamos, espacios que lo que requieren es seguridad jurídica y seguridad también física para llevar adelante sus cultivos, más allá que tienen que lidiar ya con el tema del tiempo? Entonces, ¿por qué de alguna manera no apostar a eso? Y más bien apostar siempre a estar señalando, descalificando y atropellando y arrinconando un sector privado que es parte de la solución. ¿Cómo vamos a seguir, digamos, con un país donde efectivamente el Estado es el que va a producir todo y cree que es capaz de producir todo? Donde no tiene sistemas de gestión, no tiene eficiencia. Veamos, digamos, lo que ha pasado con las empresas nacionalizadas estatizadas. En el sector de alimentos, que puedo, lo conozco perfectamente y el Estado también. ¿Cuántas veces van a seguir diciendo que si la corporación no se quebró, que si ahorita la vamos a agrupar así, que si vamos a llamar a los trabajadores, que si vamos a hacer tal cosa? Y ahí están las empresas produciendo 20, 30, 40% de la capacidad instalada. Algunas ni producen. ¿Qué pasó con las 11 plantas iraníes que se montaron aquí en Venezuela de harina precocida de maíz? Ninguna opera. Y si a lo mejor hay una de las 11 ¿Tú estás dispuesto operando, a asumir esas plantas? Yo hice un planteamiento hace 2 años. Hace un planteamiento de que por qué no nos alquilan en unas condiciones y nos permiten efectivamente llevar adelante la recuperación. Sin esas capacidades instaladas es imposible.
Nosotros en las áreas, el Estado tiene, en el sector lechero tiene el 50% de la capacidad, en el sector de harinas precocidas tiene el 52%, en café tiene el 70% el Estado, en azúcar tiene el 63% con no sé cuántos centrales azucareros, en arroz tiene el 55%. Entonces, el Estado no puede seguir, digamos, ignorando la realidad y lo que se ve básicamente es lo que produce el sector privado. En el caso nuestro, por cierto, nosotros no estamos ni en pollo, ni en carne, ni en leche, ni en azúcar, ni en muchas cosas. También a veces el tema de polar y alimentación lo convierten en algo que no es la realidad, es la verdad. Nosotros tenemos algunos rubros que somos importantes, la gente nos prefiere y le traemos soluciones. Con mucho trabajo y mucho esfuerzo de nuestros 30.000 trabajadores y 180.000 indirectos que tenemos. Porque nosotros arrancamos con una empresita así, chiquitica, en los años 30. Y a través de la reinversión, a través, digamos, del compromiso, es que hemos llegado a... Ahora, Lorenzo, ¿qué hay de cierto en que la empresa Polar deja de producir harina pan, que no produce a toda su capacidad, pero sí produce cerveza a toda su capacidad, como uno lo ha leído? Eso es, lo lees porque lo producen las nuevas etiquetas para tratar de traerla. Este año nosotros incrementamos la producción, luego una ampliación que hicimos en Chivacoa, en 10%. La economía venezolana cayó 8%. Nosotros subimos nuestro volumen de harinas precocidas en 10%. Ahí están los números, son oficiales, nosotros tenemos inspecciones todos los días. Todos los días. ¿Qué falta para que entonces todo el mundo que no sigan mintiendo, que no sigan diciendo cosas que no son, que no sigan, digamos, confundiendo a la población, que sabe que las marcas que ve además en el mercado son las nuestras. ¿Entiendes? Porque ¿Qué falta para que dime haya dónde están las demás marcas, pleno? ¿dónde están las otras 18 marcas, las que produce el Estado? ¿Dónde están esas marcas? Lo que sí sé es que la gente ve harina pan. Claro. Y nosotros tenemos nada más el 48% de la capacidad instalada, el otro 52% está en otras plantas. ¿Qué falta para que la gente no tenga que hacer cola para conseguir la harina pan? Producir más. Hace falta que produzcamos más, hace falta tener condiciones. Hace falta, nosotros estamos al 100% de la capacidad instalada. Nosotros realmente, el esfuerzo que hace la cadena de abastecimiento de Polar es titánico, es brutal. Yo quiero reconocer en esta oportunidad a toda mi gente, en cada rincón de Venezuela que sirve a 40.000 puntos de venta, el gran esfuerzo que hace. Por cierto, necesitamos una guía de distribución, 690.000 guías, que el Estado las aprueba a través del sistema SICA, para poder, digamos, llevar a los puntos de venta. Otro control adicional. Entonces, la industria está totalmente controlada. Lo que hace falta es producir más. Nosotros no tenemos puntos de distribución y venta, para que también quede eso claro. A conocer la distribución, nosotros no tenemos puntos de distribución, el Estado tiene Bicentenario, Casa, Mercal. Nosotros tenemos distribución primaria, llegamos al punto de venta con un gran esfuerzo, pero luego están los mercados que venden, los comercios. Muchos que se esfuerzan, pequeñitos, medianos, algunos grandes, formatos. El Estado es un participante importantísimo en la distribución. Fundamental, a través de Bicentenario, a través de Mercal, a través de Pedeval. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar con la verdad y es hora que los venezolanos se enteren de la situación para que todos podamos buscar soluciones. Por cierto, yo veo con muy buenos ojos al nuevo ministro de Agricultura, Wilmar Castro, ex gobernador del Estado portuguesa, que viene con conocimiento del Estado granero, por excelencia, digamos, de Venezuela. Lo he escuchado y lo he visto en algunas intervenciones. Tuve la oportunidad de hablar con él en una oportunidad recientemente. Y la verdad es que me parece que tiene un enfoque correcto hacia levantar la producción nacional, diciendo y reconociendo que tenemos falla en este momento, que hace falta que a los productores les lleguen los agroquímicos, los fertilizantes y paquetes financieros, financiamiento para poder llevar ante su maquinaria, repuestos que están tan descuidados. El productor venezolano es extraordinario. Tengo muchos amigos en el campo, muchos amigos productores. Ese otro mito, digamos, que también habla, bueno, ¿por qué Polar no siembra su maíz? Porque hay productores que siembran el maíz infinitamente mejor de lo que pudiera hacerlo Polar. Zapatero a sus zapatos, pana. Aquel que juega basquetbol tiene que jugar basquetbol, el que juega béisbol tiene que jugar béisbol, el que juega fútbol, que juegue fútbol. Aquí no, porque nosotros tenemos que acorralar y meternos en el sector de producción, digamos, de siembra, cuando hay productores que fueron y convirtieron este país en autosuficiente y exportadores, por ejemplo, de arroz. Hoy en día importamos el 50% del arroz. Entonces, todas estas cosas yo he visto que desde la posición del ministro Castro Sotelo ha venido planteando como una sinceración para reconstruirlo. Esto va a tomar tiempo. Ojalá que el ministro tenga todo el apoyo para poder ir adelante la visión que tiene sobre el particular. Pero es primera vez en muchísimos años que oigo un discurso asociado, digamos, a levantar el campo venezolano con realidades. Tiene que haber rentabilidad en la agroindustria. No puede ser que nosotros tengamos, digamos, produciendo a pérdida con una ley de precios justos, que así se llama la ley. Una ley de precios justos no se llama una ley de producción a pérdida. Muchas empresas del Estado no producen porque no tienen rentabilidad, no le pueden pagar a sus trabajadores. No hay forma, digamos, de que produzcan. No tienen incentivo. En el caso nuestro, ¿cómo puede ser que de alguna manera... ¿Tú eres partidario de la privatización? Yo soy totalmente partidario a devolverle a sus antiguos dueños
lo que les pertenece, lo que no les han pagado y lo que lo pueden poner a producir ellos de forma mucho más eficiente. Buscando mecanismos, quizá algunos de ellos no quieran, porque de alguna forma se sienten desilusionados del atropello que sufrieron, pero que los llamen, que se sienten con cada uno de ellos, que vean cuál es la solución, y si no, buscar a otros que efectivamente y a lo mejor estemos en capacidad de llevar adelante el levantar esos activos y ponerlos a producir. Lorenzo, ¿por qué crees tú que al gobierno le cuesta rectificar algunas decisiones en el campo económico o tomar medidas? ¿Qué es lo que crees que detiene al gobierno? Una palabra que vuelvo a utilizar, una gran incógnita. Es que es sorprendente. Hay decisiones que se deberían estar tomando conjuntamente, donde todos tenemos que hacer sacrificios en la coyuntura que tenemos. Es evidente que los precios del petróleo cayeron de forma sistemática. No ahorramos, digamos, durante la época, como lo planteé hace 2 años, cuando estaba a 100, como lo hicieron otros países, que sí tuvieron, digamos, la capacidad de tener la visión de que las cosas son cíclicas en los commodities, en el caso del petróleo. Nosotros no lo hicimos. Lo gastamos todo y además endeudamos al país. Eso no tiene sentido. Entonces, esa realidad que está ahí, y no podemos evitarla, pero hablemos de cuáles son las soluciones, porque también hay soluciones. Tú hablas del financiamiento, por ejemplo, buscar el financiamiento fuera. ¿Crees que se debe tocar la fuerza del Fondo Monetario, por ejemplo? Estoy convencido de que el Estado venezolano y el gobierno, que es el que administra el Estado, tienen la responsabilidad prioritaria de buscar fuentes de financiamiento para que podamos... ¿Qué puerta tocarías tú? Las que, digamos, Venezuela es partícipe y participa como parte, digamos, del mundo multilateral que existe. Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Todos ellos incluidos. Y por cierto, yo no estoy de acuerdo con ninguna receta del Fondo Monetario Internacional. No tengo, digamos, yo lo que estoy de acuerdo es que ese es un fondo, un lugar donde acude, es el más barato que conocemos. Si Venezuela tiene otro más barato, a lo mejor va a los miembros de Petrocaribe y le pide prestado y se lo prestan. Barato, porque después de haberlo ayudado tanto, a lo mejor va y le pide a los de Petrocaribe, oye, ahorita me toca que me ayudes a mí. A lo mejor va a los del ALBA y les dice, oye, Ecuador, Nicaragua, tú no estás tan mal como yo, ¿por qué no me echas una ayudadita? Brasil, que tantos beneficios ha tenido, digamos esto, ¿por qué no va y pide también a Brasil, que también está pasando una coyuntura? Pero que vaya a lo que, si les parece que el fondo, digamos, no es el lugar para ir. Yo no estoy de acuerdo con receta del Fondo Monetario. No estoy, ni era estudiante en la época, digamos, de esa pero lo que sí te puedo decir es que lo que sí estoy de acuerdo es en hablarle serio al país. Y la fuente, después, digamos, qué planteamiento le lleva a Venezuela al fondo, porque somos nosotros lo que lleva un planteamiento, que es lo que el gobierno le va a llevar al Fondo o al Banco Mundial o a cualquier organismo, a Petrocaribe o a los amigos del ALBA. Bueno, eso dependerá de lo que realmente es la capacidad que tenga técnica el gobierno. Para eso está el gobierno. Eso es lo que le toca a ellos. Bueno, y continuamos aquí en Vladimir a la Una. Vamos a prácticamente recomenzar porque tuvimos una falla técnica. Ustedes nos disculpan, cosas que pasan en la televisión en vivo. Así que bueno, Lorenzo. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos hablando sobre el objetivo de estas 7 propuestas que tú presentaste. Tú ya habías presentado antes otras propuestas al país en otros momentos, incluso interviniste en aquella jornada de diálogo nacional en la cual coincidimos, así es, que convocó el presidente Nicolás Maduro. Siempre asisto a cualquier convocatoria que haya porque como venezolano y la representación que tengo, esa es mi responsabilidad. Claro, al día de hoy presentas estas 7 propuestas, cada una con un objetivo concreto, pero en general el objetivo de estas propuestas, ¿cuál es? El objetivo de esta propuesta es hablar de la realidad económica del país, de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que pasa al ciudadano a pie, en las carencias que está viviendo, y una empresa responsable como nosotros siempre es parte de la solución, y hacer planteamientos concretos que sean discutidos, que sean debatidos de forma transparente, es una responsabilidad que asumimos y que yo en lo personal siempre pienso que le es útil en una buena discusión. Entonces, el objetivo no es otro que atender de forma concreta, no bla, 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 como digo yo, más un tema económico que está siendo siempre diferido por el tema político. Y que hace 2 años, cuando el barril estaba a $100 el barril, hice estas propuestas. Fueron 12 propuestas muy concretas, que lamentablemente no se discutieron a fondo, ninguna se llevó a cabo. Una de ellas, por cierto, hoy en día está convirtiéndose en la panacea, que es el tema de sustitución de exportaciones, de que no podemos depender del petróleo. Fue una de las que yo hice para preparar a la industria nacional en un proceso de exportación eventual, porque eso no se decreta y eso no es de la noche a la mañana, cuando hoy en día dependemos solamente del ingreso petrolero y las exportaciones de Venezuela, el 99% es petróleo, donde algunas industrias inclusive tuvimos prohibido la exportación. Por muchos años nos acabaron con abastecimiento y canales de distribución que teníamos afuera, distribuidores, mercados que por muchos años lo hecho en Venezuela había llegado a algunas latitudes. Eso fue destruido, eso fue, digamos, no, de la noche a la mañana, chao, no se puede. Entonces, ahora retomar eso, además en empresas de consumo masivo en particular, no es fácil, porque como tú sabes, en todos los países
del mundo existen empresas multinacionales de alimentos. Nestlé está en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el alimento, digamos, es algo que se requiere procesar y producir localmente, tradicionalmente, por la cadena de valor, por sus propios márgenes que tiene, que son relativamente bajos, y evidentemente uno no llega competitivamente a esos mercados. En algunos productos podemos hacerlo porque son productos autóctonos, el caso de la harina precocida de maíz, donde nos costó mucho construir, digamos, mercados pequeños, pero que de alguna manera eran relevantes en el mundo del consumo masivo del maíz. Pero bueno, eso se acabó. Ahora quieren hablar de eso, me parece bien. Yo hice esa propuesta concreta para empezar a construir poco a poco, dar las condiciones, la infraestructura, los puertos, todo el tema logístico asociado al mismo. Eso requiere no solamente, digamos, exportar. Eso requiere, bueno, ¿quién es el que me va a importar del otro lado? ¿Quién es el que me va a consumir del otro lado? Ahora, hay competidores Lorenzo, importantes. ¿tú piensas buscar interlocución con el gobierno para que estas propuestas sean escuchadas de alguna manera o para que te permita un espacio en el cual tú puedas explicarlas, exponerlas, ¿no? Sí, sin duda, ese es el propósito, digamos. Nosotros no somos parte de la discusión que hay en la mesa agroindustrial, sorprendentemente. Somos un actor en el sector agroindustrial, invitados. No fuimos convocados invitados y lamentablemente no somos partícipes en las propuestas que se están llevando ahí. Eso te invitaran a aquella oportunidad y no te invite ahora. Mira, eso es toda una incógnita. Es algo que a mí me sorprende muchísimo, el ver cómo efectivamente hay un proceso donde efectivamente de haber sido convocado en un momento crítico que estaba viendo el país hace 2 años, haber hecho propuestas, estar siempre en cualquier convocatoria que recibimos. Yo, por cierto, recibí la convocatoria al Poliedro de Caracas para el comienzo de todo este proceso hace 2 semanas. No estaba aquí en Venezuela, nuestra gente fueron representantes de la empresa a ese evento. Pero después, digamos, en la conformación del operativo, que es, bueno, cuáles son las propuestas por sectores, los 13 motores, todo lo que realmente está asociado a eso, ahí, digamos, estamos por fuera. Y yo siento de que independientemente de los que están ahí discutiendo, y creo que son personas todas valiosas, las propuestas que se están haciendo estoy seguro que tienen mucho fundamento. ¿Por qué, digamos, excluir a una empresa como la nuestra para poder llevar adelante un proceso donde se digan cosas que son útiles? Eso sí, yo sí creo que en este caso y en esta oportunidad tienen que hacer propuestas que sean y aterricen en cosas concretas. Vladimir, tú participaste hace 2 años cuando todo el mundo hablaba del tema político también, y fui el único que propuse algo y el presidente Maduro lo tomó. Propuse, ¿por qué no hablamos también de una comisión en la parte económica? Una comisión de la verdad en la parte económica. Luego le quitaron la palabra la verdad, se quedó una comisión de la parte económica. ¿Cuál es la verdad de nuestra economía hoy? La verdad de nuestra economía es una economía lamentablemente sufriendo muchísimo, una economía en decrecimiento de manera brutal, una economía hiperinflacionaria de forma que les golpea durísimo el bolsillo del venezolano, una economía donde las cadenas de abastecimiento se han roto por la falta de atención a lo que tiene que ver con el pago oportuno a los proveedores del convenio cambiario, el sistema cambiario. Finalmente, este gobierno decidió hace 13 años tener un sistema cambiario con regulaciones y controles. La única forma de acceder a las divisas por el monopolio que tiene el Estado y el gobierno es evidentemente a través del convenio cambiario. Antes Cadivi, ahorita Sencoex. Bueno, nosotros si no le pagan las divisas a los proveedores nos mandan materia prima a nosotros. Entonces, aquí digamos... Ese punto es importante, perdón Lorenzo que te interrumpa, ese punto es importante. La dependencia de Polar con respecto a las divisas. ¿Hasta qué punto las divisas son el motor fundamental para que Polar pueda hacer su trabajo? Las divisas son esenciales para materia prima. Nosotros no necesitamos importar producto terminado, como lo hace, digamos, el Estado o lo hacen otras compañías. Nosotros lo que necesitamos es materia prima, que es 18 veces más barato que importar el producto terminado. Por ejemplo, para la arepa. Para la arepa sería ideal tener todo el maíz como fuimos en una época. El maíz, nosotros llegamos a tener autosuficiencia en maíz blanco, que es lo que consumimos principalmente. Hay un poquito de maíz amarillo, pero el consumo principal en Venezuela es la harina con harina hecha con base a maíz blanco. En una época tuvimos varios años siendo autosuficientes porque tenemos tremendos productores en el campo, tremendas tierras. Todo lo que es el eje, digamos, Portuguesa, Guárico, también Aragua, Cojedes, Barinas, algunos lugares de Anzoátegui. Nosotros tenemos tierras y productores extraordinarios. Entonces, pero bueno, eso se vino a menos y hoy en día, digamos, se requiere importar casi el 40% del maíz blanco que se consume. Entonces, dependemos también de importaciones que hace el Estado. El maíz blanco no lo importamos nosotros, el maíz blanco son proveedores del Estado y el Estado compra ese maíz blanco. A nosotros nos dan es el maíz blanco importado. Eso lo quiero aclarar. Entonces la importación no viene por vía de proveedores de Polar,
sino viene por la vía de que el Estado importa, y eso pasa también con el trigo. El que importa el trigo aquí en Venezuela es el Estado. El que importa la soya es el Estado. Entonces, hasta eso se acabó, que nosotros directamente tuviéramos relaciones con los proveedores, de forma eficiente, de forma transparente, buscando precios spot, de alguna forma como son en los mercados de los commodities. Esos commodities tienen unos precios establecidos. Pero bueno, en este caso lo hace el Estado. Nosotros recibimos la materia prima de parte del Estado. ¿Cuánto se le adeuda en lo que respecta a la Polar a los proveedores internacionales? En este momento 370 millones de dólares. Y tenemos expedientes por más de 850 días. Hay proveedores que no han recibido una respuesta por parte de Sencovex hace 850 días, que son casi 3 años, Vladimir, algo sorprendente. Algo sorprendente, y creo que es uno de los temas esenciales y centrales, una de las propuestas que estoy haciendo. ¿Por qué no? Cualquiera se puede preguntar, Lorenzo, ¿por qué la Polar no paga eso de su bolsillo? Por ejemplo, esos 370 millones porque de dólares. eso digamos, es algo que es absolutamente insólito. La Polar no tiene dólares, no tiene acceso a divisas hace 13 años. Nosotros no tenemos divisas, las divisas las tiene el Estado. Tenemos un control de cambio, además con temas penales. Nadie puede, tú no puedes, Globovisión no puede, nadie puede comprar dólares. Los dólares solamente los puedes comprar a través de Sencovex. Y Sencovex se los paga, digamos, de alguna manera directamente a los proveedores. Nosotros ponemos los bolívares a la tasa de cambio que nos diga el Banco Central según los convenios cambiarios. Entonces, esa es la realidad. Lo demás, digamos, es tratar de buscar cómo escurrir el bulto. Eso no existe, el que una empresa pueda comprar divisas y dólares, porque eso es absolutamente ilegal. Y no hay forma de adquirir. Porque el monopolio de las divisas, vamos a estar claros, este gobierno en estos 13 años de control de cambio recibió 863.000 millones de dólares en 13 años, de los cuales también ha utilizado para importar productos 518.000 millones de dólares. A Polar en estos 13 años, a nuestros proveedores, no a Polar porque no ha entrado ni un dólar a la tesorería, a los proveedores se le ha pagado 5.000 millones de dólares. Eso es el 1,15% de las importaciones. Hay 10.100 empresas en el RUSAT. Nosotros somos una muy auditada. La última auditoría la hicieron un grupo importante de personas de PDVSA, técnicos, a nuestro proceso, digamos, de compras, donde expediente por expediente. Pero la realidad es que el otro 85,5%, ¿dónde está? Las otras 10.100 empresas, digamos, están siendo auditadas. ¿Dónde están los 513.000 millones de dólares de importaciones de esas empresas? Muchas de ellas el Estado, ¿a dónde han parado? ¿Por qué no hacen lo mismo que han hecho con Polar, que es la auditoría, digamos, efectiva de todo ese proceso? Entonces yo quiero dejar claro de que nosotros somos el 1,15% de las importaciones y el 0,69% de los ingresos que ha recibido la nación en divisas a través de todos estos años. Entonces es realmente, es para poner las cosas en contexto, porque de alguna manera, y nosotros requerimos materia prima y divisas que se le pagan a nuestros proveedores para materia prima. Nosotros no necesitamos productos. Entonces, y como dije, para importar con 5.000 millones de dólares, lo que nosotros, digamos, produjimos con 5.000 millones de dólares, que pagamos también impuestos por 23.300 millones de dólares, con eso mismo las tasas de cambio, los impuestos, además de pagar impuestos, que van luego para que se puedan hacer programas sociales, se lleven adelante las políticas públicas del gobierno, etcétera. Yo quiero decirte que esos 5.000 millones de dólares son en comparación con 93.300 que le hubiera costado al Estado venezolano importar el número de litros o el número de kilos que nosotros producimos en alimentos y bebidas. Lorenzo, vamos a hablar un poquito de béisbol. Estamos en la Serie del Caribe. Así Estando desde la Serie del Caribe, nos representan los Tigres. Así Tú es. dijiste que estamos en extra inning, ¿verdad? Sí, estamos en un extra inning. Anoche ganamos un juegazo en extra inning. Ajá, pero me refiero Anoche al país. ganamos. Pero me Así, refiero- al así, final yo lo te- damos en el terreno, pues. Ajá, me refiero al país. Sí. ¿Cómo hacemos para dejar el terreno en la crisis? Que todo el mundo, una gran convocatoria sincera de hablar con la verdad sobre los problemas que tenemos y buscarle la salida por la vía, digamos, de que todos los que podamos aportar soluciones, seamos escuchados, todos los que podamos, digamos, hacer algo para ayudar a esta coyuntura, lo hagamos, y que cada quien haga lo que le toca. ¿Sabes? El que juega shortstop, que juegue shortstop, el que juega primera base, que juegue primera base. El rolling de frente al short tiene que hacer el shortstop, no lo puede hacer primera base. El equipo gana cada vez que cada quien hace lo que le toca. Y Lorenzo Mendoza está calentando el brazo. Yo siempre he estado en mi posición, jugué shortstop toda la vida, así Ajá. que digamos, si tengo que dirigir el cuadro digamos se me da. No tengo ningún problema de ser un partícipe de un equipo que aporta al sector privado soluciones, hace planteamientos y quiere, digamos, que se atiendan por la vía de la racionalidad y que se atiendan de verdad, verdad. El tema económico no requiere ser atendido de la misma forma como es atendido el tema político, Vladimir, y tú lo sabes. El ciudadano a pie está sufriendo, pana, y tiene situaciones y condiciones terribles. Y la política no da que comer, pana. No da que comer. No da cómo solucionar los problemas y las carencias que tenemos. Eso tiene que atenderse de forma seria.
de forma transparente, diciendo la verdad qué está pasando en el campo venezolano, qué está pasando, digamos, con las importaciones. Las pocas divisas que tenemos es lógico, es natural que haya caído los precios del petróleo como ha caído, por ende los ingresos en 70%. Entonces utilicemos prioritariamente eso, busquemos fuentes de financiamiento. Venezuela necesita buscar fuentes Vamos de a hablar de... Bueno, y continuamos con Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo de Empresas Polar. Te había dejado una pregunta al aire sobre el tema de los precios, pero antes vamos a continuar finiquitando lo del financiamiento externo, o sea, la necesidad del financiamiento. Mira, ¿cómo crees tú que Venezuela puede obtener financiamiento hoy? Hay quienes dicen que si Venezuela va a pedir crédito no le dan, pero yo no sé. Venezuela tiene grandes potencialidades si maneja su economía de forma seria y se empieza, digamos, de alguna manera, de forma transparente, a comprometerse con un proceso de abrazar al sector privado, de cumplir con la normativa, digamos, que tenemos constitucional, de que cada uno de nosotros podemos dedicarnos en Venezuela dentro de un marco legal a poder desempeñar nuestras destrezas, habilidades y capacidades. Yo estoy convencido de que Venezuela, si desmonta controles de manera progresiva, haciendo todo sacrificio, todo el mundo sacrificio, pero donde nos llevemos, digamos, en una ruta donde hablemos del tema luego de 13 años que ya esto hizo agua y esto está peor que el Titanic, pana. La situación es terrible. Entonces, la realidad es que en este momento lo que no podemos hacer es evadir esa discusión. Y yo siento de que hay organismos multilaterales que Venezuela participa, tenemos directores en que nos representan en esos organismos multilaterales. ¿Cuál es el problema? Es la fuente, si, como dije, si hay otras más baratas, bueno, vayan a ellas. Si hay otras de los amigos que nosotros hemos sido prestamistas de ellos a través de créditos blandos, con Petrocaribe o a través de alianzas comerciales, como es el caso de Brasil, que la tuvimos de forma sumamente profunda. Bueno, ahora que estamos pasando trabajo, ¿por qué no pedir ayuda ahí? Si ese el gobierno siente que es la forma más barata, yo siempre lo creo que tiene que ser la más barata. Si no, tenemos que ir no a la banca internacional, que digamos el riesgo país que tiene Venezuela es altísimo por esta situación que tenemos económica tan enredada, donde efectivamente no tenemos fuentes de financiamiento. Pero existen lugares como efectivamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial para Infraestructura, o el Banco Interamericano de Desarrollo para Infraestructura, o la propia CAF que está aquí, también que existe, donde nosotros somos miembros, participamos y pagamos nuestras cuotas. Tenemos, digamos, ahí, ahora, la receta que viene de allá para acá, nosotros no tenemos que aceptar ninguna receta, nosotros tenemos que ir con planteamiento. ¿Tú crees que es posible hacer una reforma económica en Venezuela? No sigamos hablando de recetas, nosotros necesitamos soluciones. Venezuela tiene un problema de solvencia. ¿Vale? Pero Lorenzo, Venezuela no tiene un problema de poder, digamos, en el tiempo, con su flujo de caja. Ahora, en el caso de la empresa privada, el sistema cambiario tiene un problema serio, que es que tiene una deuda muy importante, así como le hemos pagado a los inversionistas. Yo como venezolano me siento orgullosísimo que Venezuela, la República de Venezuela y PDVSA ha honrado sus compromisos que tiene de deuda, con esos tenedores de acciones, de bonos que tiene, digamos, la República de Venezuela. Pero al mismo tiempo debería hacer lo mismo con los proveedores que han financiado a las empresas tradicionalmente y que el sistema cambiario tiene una deuda. ¿Cuál es el problema de reconocer esa realidad, de hacerle un planteamiento? No pagarlo porque no podemos pagarlo en este momento. Venezuela no puede pagarle a esa deuda que está entre 10.000 y 13.000 millones de dólares que tiene el sistema cambiario, porque la única forma de pagarle a esos proveedores es a través del sistema cambiario que tenemos ahorita. Tú decías que no estás de acuerdo con recetas de ninguna naturaleza. Yo estoy de acuerdo en que los venezolanos pongamos de acuerdo en un modelo económico de apertura, de entendimiento, con leyes y con normas que ayuden también a lo social y donde el foco sea lo social también. Pero te pregunto, el pueblo, los ciudadanos, todos nosotros tenemos que hacer sacrificios, tenemos que pagar una cuota alta por esto. Bueno, ya el sacrificio, tomarnos una pócima. Yo creo que, mira, hermano, nosotros tenemos ahorita en este momento una inflación hiperinflacionaria, un decrecimiento económico del 8%. ¿Qué más sufrimiento? Yo creo que más bien es lo contrario. Buscar financiamiento y buscar acuerdos nos van a llevar a nosotros a revertir esta situación que tenemos. Nosotros no caímos en esto, sino fue a través del modelo que tenemos ahorita. No a través del Fondo Monetario, no a través de receta. La receta fue venezolana. La receta que tenemos de crisis es venezolana, es hecha en Venezuela y es un desastre. Lorenzo, te preguntaba por el precio de la harina pan. ¿Cuánto va a costar un paquete de harina pan? En este momento 100 bolívares. En este momento 100 bolívares. ¿Sabes cuánto cuesta, digamos, en este momento un paquete de harina pan? 19 bolívares, pana. ¿Sabes cuánto cuesta una arepa, una viuda, en una barriada popular? 100 bolos. De un paquete de harina pan salen 20 arepas. 20 arepas. Una arepa cuesta 100 bolos. Un kilo que hace 20 arepas cuesta 19. Están acabando con la agroindustria. Estamos perdiendo, por cada bolívar que vendemos, perdemos 80 centavos. Esto no es sostenible. Estamos secuestrados un grupito de productos. Van a llevar esto a la gasolina, a la misma situación, acabando sectores.
Cuando podemos ser autosuficientes, digamos, en un producto como la... No deberíamos estar gastando divisas en la importación de maíz. Aquí hay productores que pueden sembrar maíz y podemos ser autosuficientes. Entonces, yo creo que de alguna manera... Por cierto, si aquí se produjera, el venezolano estuviera feliz de pagar 100 bolívares y que hubiera bastante harina. A lo mejor con 100 bolívares y con el alquiler de las plantas que nos den, o poner esas plantas a producir, la harina no se consigue por la escasez de la falta de producción que tiene, digamos, el Estado, a 220 bolívares, que es el precio moda que hay en la calle. Nosotros lo facturamos a 19 bolívares al comercio, pero luego, digamos, pasa de todo, producto, lamentablemente, de la falta de producción. Mira, entonces, aquí te dice no sigamos de alguna manera buscando en esto chivos expiatorios. Hablemos con la verdad. Aquí te dice William Wall en el Twitter: Lorenzo, te propongo que solicites 1 millón de hectáreas y siembres maíz, así ahorramos divisas. Claro, eso, ¿sabes qué? Los productores, tráete para acá, digamos, a cualquiera, Pestana, cualquiera de ellos que representa a Federación, decir, yo siembro yo. Es que aquí se hizo eso, no necesitas sembrar polar para hacerlo. Nosotros podemos meternos en el área del campo y sembrar maíz. Ese no es el problema es que aquí estamos importando maíz, porque este gobierno, en estos 13 años, acabó con la autosuficiencia que tuvimos en maíz. Nosotros fuimos autosuficientes en maíz. Con un modelo, digamos, de invasión de tierras, de expropiación de tierras, de falta del derecho a la propiedad, de no darle seguridad, digamos, física a los productores. Vamos a hablar con la verdad, pana. Nosotros exportábamos arroz, hoy en día importamos el 50%. Repito otra vez viendo a cámara, a mis amigos productores y al venezolano que hace esa pregunta. Tremendos productores de lujo tiene Venezuela. Gente fajada, gente con conocimiento técnico, gente que va a resolver eso sí, necesitamos que vuelva lo que hoy en día se llama Agropatria, antes se llamaba Agroisleña, a cumplir su rol, digamos, de intermediación en la parte de agroquímicos y fertilizantes. Ellos lo necesitan. Nosotros tenemos una fundación que se llama Danaca en el Yaracuy, tiene 30 años produciendo semillas. El 46% sin fines de lucro. Le entregamos la semilla a los productores. Así que nosotros estamos involucrados en la parte técnica y capacitación del productor en el campo. ¿Para qué invadir un terreno donde hay otros empresarios que lo hacen mejor que nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que meternos, digamos, a ser empresarios en la parte agrícola, cuando nuestra fortaleza está en la parte agroindustrial? Entonces, no confundamos a la gente, no. Esas son cosas, digamos, donde quieren, esas son las famosas, digamos, frases que quedan vacías en el aire y que descalifican, pero no proponen nada. Juan José Carrillo: sin empresa polar, Venezuela se moriría de hambre en menos de un mes. Por aquí también dicen... Eso tampoco es así, Empresas Polar contribuye, pero yo quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros de empresarios en el sector de alimentos, muchas empresas, pequeñas, medianas, que hacen su trabajo también en distintos procesos, ganaderos, de doble propósito, que están en leche, que están en vacuno, que están en porcino. Aquí hay mucho empresario que está pasando dificultades importantes. Nosotros no participamos en esas cosas. No tenemos, repito, no tenemos leche, no tenemos carne, no tenemos azúcar, no tenemos pollo, no tenemos pernil, muchas cosas. Entonces, que lo hacen otros. Y bienvenido que lo hagan otros. Aquí te dice Jesús Eduardo Jaime: ¿por qué no habla de la propuesta de la llamada telefónica y de paso esté pidiendo 500 millones para ayudar en 6 meses? Yo no estoy pidiendo nada, yo estoy pidiendo que le cumplan a los proveedores lo que el gobierno montó, que fue un sistema cambiario y un control de cambio. Paguen a los proveedores. A Polar no le entra un dólar. Polar no puede adquirir un dólar. Nosotros ponemos los bolívares y el Banco Central liquida directamente los dólares al proveedor. Polar no recibe dólares. Ninguna empresa recibe dólares. Hemos sido auditados hasta la saciedad. Entonces, ese es un tema, digamos, hay una discusión absolutamente absurda. Henry A. dice: señor Mendoza, cuando el paro 2002, Polar detuvo la distribución de alimentos y muchos venezolanos quedaron sin comida. ¿Comentarios? En la situación que se dio en el 2002, y lo sabe también el gobierno, el presidente Chávez, yo estuve en varias reuniones. Aquí se paró, no hubo forma de mover nada luego del paro, digamos, petrolero. Y nosotros, el país se paró por completo. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Con el general Verde Graterol, estuvimos en ese momento, era encargado, digamos, del CUFAN. Me acuerdo que fui a varias reuniones. Con el general Prieto, que era ministro de la Defensa, en su momento. Yo fui a varias reuniones. En ese momento, la planta de Turmero sacó 30 millones de kilos, 30.000 toneladas ese mes, con gran esfuerzo. Por cierto, recibimos apoyo de las Fuerzas Armadas para poder movilizar productos. Entonces, también es un estigma. Aquí hubo un paro que fue generalizado, que fue una locura, y que efectivamente no tuvo ningún propósito ni tenía ningún sentido. Tenemos que hacer una pausa, pero aquí te dice Angélica Salazar: por favor, salúdame a mi presidente platónico, el señor Lorenzo Mendoza. Yo en estos días vi una imagen tuya en una plaza de toros que te estaban saludando y la gente se paró y te aplaudieron muchísimo. Hay presidentes empresarios en América Latina. El presidente hace poco ganó Macri en Argentina. ¿Cómo creerte cuando tú dices, Lorenzo, que no tienes aspiraciones políticas? Vamos a hablar de eso al retorno. Ya venimos con Lorenzo Mendoza. Bueno, seguimos con Lorenzo Mendoza. Te preguntaba por qué razón creerte cuando tú dices que no
tienes aspiraciones políticas. Porque no las tengo, no las tengo y bueno, el afecto y el cariño de la gente, como puede haber sido en San Cristóbal, que fue algo espontáneo y lo agradezco muchísimo. Bueno, eso es el trabajo bien realizado, bien hecho desde el sector empresarial que uno lleva adelante. El estar siempre presente, digamos, buscando soluciones y planteando temas desde la perspectiva económica. ¿A dónde soy bueno? Desde el sector empresarial, emprendiendo, motivando, generándole oportunidades dignas a la gente. Eso es lo que de alguna forma me motiva, es lo que sé hacer y es mi preparación. Pero en el gobierno muchos te ven como un rival político. No tengo problema de que en otras partes en el mundo hayan empresarios, hay algunos que están interesados en empresarios venezolanos o otras personas, digamos, porque bueno, aquí se ha probado de todo, médicos, abogados, etcétera, ¿no? De todo tipo, ¿no? ¿Y hace falta un empresario de Venezuela? Yo lo que creo es que a Venezuela le hace falta que a alguien le duela a Venezuela y que trabaje con una gran convocatoria nacional, donde efectivamente todos tengamos nuestro espacio para poder contribuir y poder construir un país que es posible sin duda alguna. Aquí te dice Ricardo Pérez, si los empresarios fueran solidarios con sus trabajadores, nadie hablaría de socialismo ni de salario mínimo. Correcto. Digamos, de alguna forma, no hay nada más importante que tener trabajadores y personas, trabajadores de verdad, porque a veces, digamos, tú que sabes y que participaste en el mundo sindical, sabes perfectamente que trabajadores no es igual a sindicato, ¿no? Entonces, hablando de sindicato, por cierto, vi una declaración de un dirigente sindical en estos días cuestionando los salarios que... Sí, eso da risa, porque ese es el mismo personaje que lo utilizan los medios oficiales, digamos, en todos lados. Hay como 4 o 5 de ellos que están absolutamente tarifados y que tienen, digamos, de alguna manera una realidad, y es muy triste ver a esa realidad cuando saben que están infinitamente, tuvieron movilidad social, salieron de donde salieron, están mejor que nunca, tienen mejor casa, viven en zonas no en barriadas populares, tienen carros, 2 y 3 carros, tienen beneficios, tienen unos salarios que están 10 veces por encima del salario mínimo, o 8 o 7, dependiendo, digamos, de su condición. Entonces, da risa verlos, digamos, de alguna forma en su peregrinaje, digamos, tarifados por ahí haciendo vida política, que se quiten el uniforme y que vayan, porque los trabajadores de Polar están muy contentos. Los 30.000 trabajadores que trabajan en Polar están felices, están muy contentos de trabajar en Empresas Polar y no se van ni a palo de Empresas Polar, felices. La cola es grande para entrar. Para salir no tenemos cola, por cierto. Aquí dice Luis Quintero, dice, buenas tardes, el ministro de Planificación dijo esta mañana que no invitó a Lorenzo Mendoza porque él era doble cara. La verdad es que no sé ni quién es el ministro de Planificación hoy en día. ¿Cómo los cambian tanto? Aquí te dice, Venezuela necesita, Leonardo Álvarez, Venezuela necesita un gerente proactivo y honesto. Lorenzo Mendoza, presidente, lánzate. Aleya M97, es que no se consigue, mijo, ni para comprar lo necesario, no hay, y lo poco que llega, pues... dice, lo hizo, buenas tardes, salúdame Lorenzo, mejor empresario de Venezuela, Teolimar. Lo hizo Lorenzo, ¿por qué no te lanzas a presidencia si el pueblo te lo está solicitando? Dice César J. CK Estudios, ¿qué clase de invitado? Felicitaciones a este programa, sí que hay que verlo. Gente que gerencia y sí exitosa, no politiquera y populista. Otros mensajes por aquí. Dile a Lorenzo Mendoza que el pueblo aclama que sea candidato. Bueno, caramba. No se pierdan, ya la estamos viendo. Pregúntale a Lorenzo Mendoza si tiene una fórmula para acabar con el bachaqueo. Producir más, incentivar al sector privado y dejar, digamos, este modelo fracasado que básicamente ha perseguido, arrinconado, y lo otro, digamos, en vez de traer productos importados que son 18 veces más ineficientes, pagarle a los proveedores de dar materia prima y reconocerle al sector privado la condición que tiene en este momento con esos proveedores. Eloiber Durán, están citando a comparecer a la Asamblea Nacional y nadie acude, entonces no piensan respetar la voluntad del pueblo, se burlan del voto. Gracias, Lorenzo, por aportar tu conocimiento por Venezuela. Te apoyamos siempre, dice José Soto. Mira, mucha gente te pide harina pan y productos, aceite y cosas de esas. ¿Cómo haces tú con la gente cuando te piden? Tienen que ir, la realidad es que el mercado, ahí está el mercado. Nosotros no podemos solucionarle los problemas individuales a las personas, todo lo contrario. Tratamos de solucionárselo a las personas que son más vulnerables. Por cierto, una de las propuestas que tenemos es atender, mientras las empresas del Estado produzcan, nosotros queremos, digamos, también hacer un aporte a costo, cubriendo nuestros costos y digamos, vendiéndole un porcentaje de nuestra producción, dado que las empresas estatales no producen, al Estado venezolano, a sus redes de distribución que tienen, con un planteamiento donde tengamos rentabilidad y lleve la harina precocida, que por cierto nos prometieron que se iba a ocurrir después de las elecciones del 6 de diciembre. Seguimos 19 bolívares. Vamos a dar la política a un lado. Es necesario y es urgente que ajusten, digamos, el precio de la harina precocida para que el productor tenga una rentabilidad y para que nosotros tengamos una rentabilidad también justa y el venezolano pague el producto que debe pagar de manera justa y no, digamos, como lo está pagando porque no tiene suficiente producción, porque las empresas del Estado no producen, no tienen incentivos y digamos, todas ellas están quebradas o no producen por falta, digamos, de gestión.
Si Polar pudiera exportar, tendría sus propias divisas, a pesar del control de cambio, dice Malcriada Rodríguez, se llama así, Malcriada. Nosotros, digamos, nosotros tuvimos en una época una exportación pequeña, porque evidentemente, como tú sabes, en el caso de lo que nosotros podemos exportar principalmente son cosas autóctonas que tenemos. Nadie puede exportar, digamos, cosas que en otros países se producen de forma igualmente allá. Pero, por ejemplo, la harina precocida de maíz, la marca PAN, que tiene una audiencia, podemos exportarla a algunos países. Tuviéramos la posibilidad, lo hicimos en una época, nos costó años tener, digamos, una exportación eficiente y productiva. Fuimos a Mercosur, en la primera delegación que fue cuando Venezuela ingresó a Mercosur, llevamos una feria de exposición de exportación. Después eso quedó en veré, nos hizo una propuesta para crear condiciones para exportar. Algo pudiéramos, digamos, de alguna forma traer. Pero el sector, digamos, de consumo masivo de alimentos no es el que le va a traer por la vía de exportación. El sector local de alimentos está para abastecer localmente y para poder, digamos, tener más bien el abastecimiento local. Entonces hay otras empresas, otras industrias que de alguna manera, otras industrias en otros sectores que son fuentes de exportación. Veamos el modelo de Costa Rica. Costa Rica, digamos, hizo una especie de Silicon Valley allá, creó condiciones y todas las empresas tecnológicas se pusieron allá para América Latina. Allá está Facebook, allá está Google, allá está Intel, allá está IBM. ¿Por qué? Porque crearon, y de ahí exportan chips, microchips, computadoras. Venezuela tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la posibilidad. Ahora, creen condiciones. ¿Qué pasó? Eso requiere puertos, aeropuertos, te requiere muchas cosas, legislación, incentivos, incentivos fiscales. La exportación requiere muchas cosas, muchas cosas. Aquí te dice Daniel Medina, ¿qué pasó que no le han pagado el lado arbitral a tus obreros de cervecería? No, nosotros estamos pagando el lado arbitral totalmente a Sintraterricentro, que es un sindicato, digamos, paralelo que se montó, que fue, digamos, un abuso del Ministerio del Trabajo, reconocido por la OIT, porque se está metiendo, tú que fuiste sindicalista sabes, digamos, los sindicatos y los sindicalistas son los que negocian, digamos, en función de lo que realmente quieren los trabajadores. El resto de los trabajadores no quieren ese laudo. Eso es puro, ¿por qué? Porque saben que tienen mejores beneficios con sus propios sindicatos. Nosotros tenemos 48 sindicatos en Empresas Polar, 450 líderes sindicales, que representan a 15.000 trabajadores, porque el 40% de nuestros trabajadores está sindicalizado y el 60% no. Entonces uno quiere, digamos que chiquitico, quiere imponerle, digamos, la voluntad a todo, porque en el Ministerio del Trabajo alguna persona, digamos, quiere acabar con la posibilidad de que los trabajadores negocien directamente y mejoren beneficios. Es ahorita, digamos, el Ministerio del Trabajo el que va a regular las relaciones entre el sindicato, entre los trabajadores y la empresa. Eso es una verdadera locura. Lorenzo. Eso no existe ni siquiera, hace 2 siglos no existe eso. Se nos acabó el tiempo, pero... imagínate que tú tienes ahí enfrente al presidente Nicolás Maduro, que estás en una de esas reuniones o que estás en una reunión privada con él y tienes algunos segundos para decirle algo que tú consideras que hay que decirle. ¿Qué le dirías al presidente Nicolás Maduro? Primero lo llamaría presidente como siempre lo he llamado, porque lo respeto la silla presidencial que representa, es el presidente de todos los venezolanos, es mi presidente también. Y lo primero que es, atienda lo económico. Dejemos de alguna manera de lado lo político, atienda lo económico. Usted tiene esa gran responsabilidad y estamos todos aquí para contribuir con la verdad, con propuestas concretas y buscar soluciones para el país. Si todos somos convocados y por primera vez abrace al sector privado, que es parte, digamos, de las soluciones del país. Eso es lo que le diría. ¿Al Grupo Polar le gusta la polarización? Al Grupo Polar le gusta que todo el mundo tenga una oportunidad de poder, digamos, manifestarse y pensar libremente. Bueno, yo soy papá de 6 chamos, yo, digamos, de alguna forma creo en la diversidad. Tú tienes 3 hermanos, tienes uno que es contrario. Hermanos. Bueno, pero tienes uno, te pongo los 3 hermanos. 5 y 5. Uno que piensa que todo está hecho mal, otro que piensa que algunas cosas están hechas bien y otras mal, que eres tú. Y otro, digamos, que piensa que todo está hecho bien. Entonces, esa es la diversidad, pana. Esa es la diversidad. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, por haber venido. Gracias por haber venido. Bueno, y esperemos verte nuevamente por aquí por Globovisión. Gracias. ¿Tú has visto Brújula Internacional? Yo he visto Brújula Internacional que ven ahorita y creo que además técnicamente es uno de los mejores programas porque siempre nos pone en la actualidad y además lo hace de manera extraordinaria. Y además, así que al embajador mi saludo. Pero hoy viene mejorado porque no está Julio César, sino que está Mario Orifiachi, que debe hacer el quite hoy. A Mario lo conozco menos, pero a Julio César, al embajador Julio César Pineda lo conozco y he tenido el chance de conversar con él y bueno, todo lo mejor ahora a Brújula Internacional. Así es, quédense con Brújula Internacional y gracias a Lorenzo Mendoza, presidente de la empresa Polar. Será hasta mañana.